Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues ya como se dieron cuenta, tenemos de invitado al doctor Rolando Cruz. ¿Cómo está, doctor? Bien, Antes que qué nada, gusto. bienvenido. Feliz año y mis mejores deseos para este 2025, que todos sus sueños se cumplan. Igualmente para usted. Gracias. Pues vamos a platicar de temas de interés que tienen que ver pues con la sociedad duranguense, con Claro la que niñez sí. duranguense. Primeritamente decirle que, bueno, se retrasaron unos días la entrada al ciclo escolar Sí. por el frío. Por la cuestión del... ¿Qué tanta asistencia hubo o inasistencia? En términos muy generales, tuvimos en educación básica una asistencia cercana al 20%. Hubo 15%, hubo preescolar un 10%, educación inicial casi no asistió los niños. Y la verdad es que aunque el jueves que pensamos que iba a estar muy fuerte, en realidad por ahí, por la tarde pensamos que ya no iba a pasar nada y de repente llega más fuerte. Creo que fue una buena decisión el haber dejado al albedrío de los padres de familia si llevaban a sus hijos o no. Entonces estuvo bien. Lo que sí es que ya a partir de ayer lunes 13 de enero ya tuvimos la asistencia normal. Es correcto, y así seguirá, ¿verdad? Esperamos que sí. Bueno, el tema primordial es los retos para este 2025. Son muchos, don Ricardo. La verdad Vamos es a que tocar varios. hay varios ahí que tenemos que revisar. Decirles que el sistema educativo estatal de Durango tiene un reto desde que inició la administración hace 2 años, 4 meses, 14 días y algunas horas, que es el asunto de los aprendizajes. Nosotros necesitamos permanentemente estar luchando contra el rezago educativo. El rezago educativo en Durango tiene que ver con los aprendizajes. Nosotros tenemos un rezago en los aprendizajes de nuestros niños desde preescolar, primaria y secundaria, y uno de los principales retos es mejorar estos resultados, la mejora de los aprendizajes de los estudiantes en todo el sistema educativo estatal. Ese es uno primero. Un primer reto que me atrevería yo a decir es un reto omnipresente, perdón por la expresión, pero está siempre a la vista de todos nosotros, porque no se va a lograr en una sola emisión. Entonces vamos a seguir trabajando con ello. El siguiente reto es cómo le vamos a hacer para mejorar el desempeño de nuestros profesores. Tenemos todo un asunto que tiene que ver con el diseño y la implementación de la estrategia de formación continua 2025. Es decir, en esta subsecretaría hay una dirección, que es la Dirección de Formación Continua, y tenemos en este 2025 acciones formativas para completar el inicio pues, del ciclo el ciclo escolar que estamos desarrollando, y vienen las intervenciones formativas 2025, que esas son con apoyo del programa federal PRODEP, es decir, el Programa de Desarrollo Profesional Docente, que trae apoyo federal importante, ¿no? Ese es un segundo reto. Luego tenemos un reto muy importante en la región indígena, que es la atención y el fortalecimiento a la capacitación digital de los docentes. Si bien es cierto, en la región indígena tenemos problemas de conectividad, el asunto es que hemos encontrado con las aulas interactivas digitales la posibilidad de trabajar con asuntos informáticos y digitales offline, es decir, ya no necesitamos la conexión. La mayoría de nuestras aulas digitales traen conexión sin necesidad del internet. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es cómo le hacemos para pertrechar a nuestros docentes con capacidades digitales para que fortalezcan sus competencias en esa parte, ¿no? Sí. Un cuarto reto es cómo le hacemos, ya que estamos en la parte indígena, para una inclusión óptima tenemos acá 2 direcciones. La Dirección de Educación Indígena y el Departamento de Educación Intercultural.
todas las actividades que realiza la Secretaría de Educación se tiene que replicar en la zona indígena y es a través de estas dos áreas o dos direcciones. Ese es un reto importante también. El quinto reto es una vinculación efectiva con la región Laguna. Nosotros tenemos un ordenamiento del señor gobernador. Todo lo que hagamos en Durango, replíquenlo en la Laguna. Y en ese sentido tenemos el ordenamiento, pues, de que tenemos que armonizar todas las actividades con la Laguna. La verdad es que, aunque pareciera que estamos relativamente cerca, el distanciamiento en términos de las actividades sí es bastante. Hay cosas que se dejan de hacer, hay cosas que hacen en la Laguna y que nosotros a veces no nos enteramos o nos enteramos tarde. Entonces ahí hay una necesidad de vinculación efectiva con la región. En cualquiera de estos retos, si gusta interrumpirme o ahondar en alguno de ellos, me dice, don Ricardo. Sí, claro. El sexto sería la consolidación de la enseñanza de una segunda lengua en las primarias de Durango. Sabemos que tenemos un importante programa con el PRONI, el Programa Nacional de Inglés. Ese trae apoyo federal y ese se da entre semana a las primarias seleccionadas en horarios bien establecidos. Pero nosotros estamos ampliando la cobertura del inglés como segundo idioma con la selección de primarias que trabajan de manera sabatina. Y eso hace que estemos fortaleciendo la cuestión del inglés en educación básica. Actualmente, ahora sí, perdón que lo interrumpa, Sí. ¿Qué porcentaje de escuelas tienen PRONI? Ahorita, con la cobertura que tenemos en este momento, estamos atendiendo cerca del 37% de las escuelas. Si ustedes se fijan, el reto es magnífico. Sí. Para llegar a todas las demás. Lo que sí es que hemos tenido la necesidad de adecuar los tiempos. A ver, PRONI nos manda el recurso federal de acuerdo a sus reglas de operación hasta marzo. Finales de marzo. Ahorita terminaron de trabajar en diciembre y empiezan pero entonces, por indicaciones también del gobernador, el día de ayer empezamos a atender a los profesores, recabando toda su papelería, todas sus certificaciones, todo lo que las reglas de operación nos marcan, para ver si podemos empezar con un préstamo que nos va a hacer el gobierno estatal para arrancar el 1 de febrero y no esperarnos hasta prácticamente a marzo o abril. Ese es el asunto del inglés. Y creo que sí lo vamos a lograr. El señor gobernador ha mostrado mucho interés en atender a nuestros maestros PRONI. ¿Ese préstamo que menciona es solamente para PRONI o aprovecharán para otro rubro? No, de momento esto incluso lo solicitan los maestros PRONI, lo han solicitado de distintas maneras. Ustedes se enteraron que se apersonaron en el Congreso para solicitar la intervención de los diputados de la legislatura local para que nos ayudaran con este préstamo. ¿Por qué se llama préstamo? Porque ustedes dicen, ay, sí, pero ¿cómo le van a prestar a los maestros? ¿Cómo lo van a pagar? No, lo que estamos solicitando es que el señor gobernador nos autorice un préstamo a cuenta del recurso PRONI federal. Cuando llegue el recurso, pues se podrá resarcir, ¿no? Sí. Bien, hay una parte también que viene interesante y muy importante en Durango, que es la cultura para la paz. Es atender e incorporar más escuelas a una estrategia que tenemos bien diseñada y que lo que busca es no caer en asuntos de violencia como existe en otros estados. Y entonces Durango, afortunadamente, es una entidad en paz y queremos implementar esta estrategia desde nuestros alumnos más pequeños en primaria para que esta estrategia sea algo que ellos vivan de manera natural. Todos tenemos derecho a la paz, pero hay que trabajarla desde los niños en un asunto de cultura para la paz. ¿Y cómo lo abordarían? ¿Con talleres? Sí, son pláticas, son talleres, son volantes, son estrategias que están bien diseñadas, son temas transversales, don Ricardo. Haga de cuenta que
usted puede abordar cultura para la paz desde matemáticas, desde lectoescritura, desde ciencias, desde biología, etcétera, en un asunto de tema transversal. Sí, claro. Y eso nos da una posibilidad importante de que los niños entiendan que la ausencia de violencia es una parte, es un componente, pero la cultura de la paz es otra cosa, ¿no? Sí. En otro de los retos, el diseño, la validación, la aplicación, el análisis, el uso de los datos de la evaluación estandarizada. La evaluación objetiva de los aprendizajes, que ya tuvimos una primera versión el año pasado, se va a replicar en el 2025, nada más que ahora lo vamos a aplicar la primera semana de junio. ¿Por qué? Porque el año pasado, usted recordará que lo aplicamos en abril, y entonces hubo contenidos que todavía no se abordaban, entonces correcto. Salimos ahí medio desfasados con ello. Al respecto de eso, perdón que lo interrumpa, se repartieron con el fin de abatir este rezago unos cuadernillos. Así es. ¿Esos resultados cuándo los van a recibir? ¿Cómo van? No, y esos resultados ya están. Ya están en cada una de las escuelas, con cada uno de los directores, con cada uno de los docentes. Nosotros tenemos una plataforma en donde ellos, en el CIDE, pueden ingresar y ver sus resultados. Ok. Y en los resultados ya ven qué tan grave es el rezago. A ver, en términos muy generales, y a mí no me gusta generalizar porque hay escuelas que están muy por encima de ese porcentaje y hay otras que están por debajo. Sí. Nosotros traemos un rezago en los aprendizajes aproximado del 42% de aciertos en lectoescritura y un 38% de aciertos en matemáticas. Bajitos. Muy bajitos. O sea, eso hay que aceptarlo y entenderlo. Lo que no podemos hacer es velar esos resultados. No, aquí no pasa nada. No, por supuesto que pasa. Gracias a esos resultados pudimos elaborar cuadernillos para español, lectoescritura, cuadernillos para matemáticas, estrategia de abordaje de los aprendizajes fundamentales, etc. Entonces, para eso sirve la evaluación estandarizada. Entonces, repitiendo, se aplicará en junio, la siguiente. La siguiente, en este momento ya está el equipo técnico integrado, que están trabajando profesores de primaria y secundaria, tenemos 28 profesores que el próximo viernes tendríamos el primer encuentro con ellos, que son diseñadores y calibradores de reactivos para integrar el siguiente examen estandarizado. Correcto. Ese es muy importante. Sí, es correcto. El siguiente reto es cómo le vamos a hacer para fortalecer el perfil de los docentes de educación artística. A ver, nosotros no teníamos antes una área de educación artística en la Secretaría. ¿Ya hay? Ya hay, está el maestro encargado, que él es además profesor de la Escuela Superior de Música de la UGED, el maestro Jacobo Aguirre, y él es el jefe del Departamento de Educación Artística. A partir de eso, nosotros ya estamos interviniendo en escuelas primarias y secundarias con educación artística. Y viene un acontecimiento muy importante que va a detonar la educación artística en términos de la música, que es la creación del Conservatorio Superior de Música. Ya el señor gobernador lo va a inaugurar en fechas próximas, y a partir de ahí lo primero que arranca es una maestría en educación artística, especialmente o específicamente en educación musical. Entonces tenemos la presencia de 2 concertistas de origen ruso, que son los que van a trabajar el conservatorio. Empezamos con un posgrado y posteriormente vamos a ofertar la licenciatura en educación musical, en educación artística, específicamente en educación musical. Perfecto. Ese es un reto muy importante. El siguiente es cómo le vamos a hacer para fortalecer el liderazgo académico de supervisores y directivos. A ver, la verdad es que la función supervisora
ha cambiado. Los nuevos esquemas de supervisión educativa exigen que el supervisor realice asesoría, pero también acompañamiento, pero también formación continua, pero también evaluación, pero etcétera. O sea, todo un esquema que tiene que ver con la mejora continua. Y en el caso de los directores también vamos a fortalecer la figura directiva. ¿Por qué es necesario esto, don Ricardo? El problema estriba desde el origen de nuestros directores. La mayoría de nuestros directores, si no es que todos, fueron formados como profesores. Participan en una promoción vertical y luego los nombramos directores. ¿Se formaron para ser directores? Pues los 6 meses que dan de... Pues lo sé, y párele de contar. Ajá. Yo recuerdo mucho que cuando estaba yo pensando en dirigir la educación básica en Durango, porque esta parte de yo estar en esta subsecretaría algún día lo soñé. Entonces yo dije, pero ponte a estudiar, o sea, prepárate porque esto requiere de formación. En ese sentido, vamos a seguir formando a nuestros supervisores y a nuestros directores. Obviamente con talleres, Con taller, no, pero además de los talleres, vamos a replicar aquí en la Secretaría de Educación 14 directivos. Nos preparamos en algo que se llama habilidades gerenciales, para poder darle a nuestros directivos y supervisores un diplomado, un primer diplomado en formación directiva, en alta dirección. Y además, ahora en febrero, más adelantito, vamos a arrancar con el primer posgrado en alta dirección con la Universidad Autónoma de España. En un convenio con ellos vamos a formar maestros en alta dirección, que ya tenemos prácticamente 2 grupos completos listos para arrancar esa parte. Dice que me parece muy bien porque es como cuando salen los jóvenes de las normales superiores, ¿va? Híjole, pues... ¿Y ahora qué hago? ¿Quién podrá ayudarme? Así es. Fíjese que qué bueno que toque ese tema, Ricardo, porque estamos también tomando decisiones al respecto. Antes, el maestro recién egresado de la normal, ¿qué hacíamos con él? Váyase a la última escuela, a la más lejana y a ver cómo le hace. Donde se necesite. En donde se necesite, usted se va a ir allá. Y no. Y luego, en las de organización completa, les decíamos, el profesor Nobel a primero. Sí. Error. Grave. Ahora, gracias a estas evaluaciones estandarizadas y gracias a esta medición objetiva, nuestros mejores maestros van a primero. Y los Nobeles, pues, que se vayan fogueando ahí entre tercero y sexto. Sí. Pero la verdad es que necesitamos... ¿Por qué primero es tan importante, don Ricardo? Porque ahí es donde se consolida la lectoescritura. Hemos encontrado graves casos de niños en tercero de primaria, en cuarto, en quinto de primaria, que no saben leer. Sí. En sexto, en primero de secundaria, que leen, pero no entienden lo que leen. Entonces, eso es algo terrible, ¿no? El otro reto es la aprobación del protocolo de acoso escolar. Ya lo tenemos listo, lo vamos a dar a conocer en fecha próxima y es muy importante que ustedes lo conozcan también. Vamos a mantener una constante comunicación con la Autoridad Educativa Federal para buscar no solamente la cuestión presupuestal, sino armonizar los diferentes programas que México oferta y que ahora van a replicarse en Durango. Nada menos el programa de prevención de adicciones, es uno de los de carácter federal, que arrancó el día de ayer. Nosotros el día de hoy, en el transcurso del día, estamos recibiendo los cuadernillos para padres de familia, profesores y directores, en donde se nos dicta la manera en la que vamos a intervenir en el programa de prevención contra las adicciones. El fentanilo mata. Esa es la nueva. Ya habíamos tenido una estrategia así con si te drogas, te dañas. Con los vapeadores. Con los vapeadores, con el tabaco, con el alcohol, con la marihuana, con el cristal. Pero ahora viene esta de prevención de adicciones con 9 sustancias, entre ellas el fentanilo.
Entonces, así vamos a estar trabajando con la autoridad federal. Les menciono las otras, ¿no? La estrategia, prevención de las adicciones es una. Estrategia nacional de lectura. Horarios extendidos. Viene un asunto muy importante con horarios extendidos. Nosotros ya tenemos ahora una experiencia con nuestras escuelas para el desarrollo de talentos que están trabajando hasta las 4 de la tarde. Sí. Y entonces esa experiencia que estamos piloteando en 6 planteles la vamos a poner a disposición de la autoridad federal. El asunto de la escuela es nuestra, que ahora trae una cobertura universal. Todas las escuelas de educación básica de todo el estado van a pertenecer a la escuela es nuestra. Viene el asunto de activación física importante con torneos muy importantes como las escuelas FIFA. Vienen las escuelas FIFA y viene la clase nacional de boxeo que también le va a entrar Durango y ya estamos preparando a nuestras gentes de educación física. Viene un maratón de lectura más adelante y la campaña que hemos mencionado con Vida Saludable, una campaña muy importante que no solamente tiene que ver con las tienditas escolares, eso ya lo estamos interviniendo, sino también con el asunto de vida saludable que viene la medición biométrica de nuestros alumnos. Les vamos a medir talla, peso, estatura, debilidad visual, salud dental y el asunto de complementos vitamínicos. Entonces viene todo un asunto muy importante de vida saludable y eso tiene que ver con la armonización. A ver, nosotros tenemos una indicación tanto del gobernador como del secretario de Educación que todo lo que se haga en México se replique en Durango y lo armonicemos. Somos los primeros que ya nos comunicamos en México para las escuelas FIFA y la clase nacional de boxeo, por ejemplo. Están muy contentos en México porque ya estamos nosotros listos. Finalmente decirles que los procesos internos que estamos viviendo para el ejercicio fiscal 2025 son muy importantes porque todas nuestras áreas vamos a dar respuesta a las exigencias que la SEP federal nos hace y que seguramente nos va a permitir seguir trabajando en Durango con educación como prioridad del gobierno del estado, porque en Durango, usted recuerda, en Durango educamos con valor. Oiga, vamos a ampliar un poquito sobre 4 temas en particular. Sí, claro. Primero, los horarios extendidos. Okay. Hay escuelas ya que están pilotando. Sí. ¿A cuántas se va a abrir y en qué va a consistir? Muy bien. La verdad es que el alcance de este programa lo estamos apenas valorando y midiendo porque esto se hizo en un anuncio que se realizó en el marco de la CONAEDU en diciembre del año pasado. CONAEDU es la Comisión Nacional de Autoridades Educativas. Donde están todos los 32 secretarios de Educación de México. Se reúnen y revisan qué es lo que se va a hacer. Y ahí fue donde se presentó como estrategia nacional el asunto de los horarios extendidos. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos un programa muy importante en México que era las escuelas de tiempo completo. Sí. Cuando llega el gobierno anterior, las cancela, las elimina. Menos en Ciudad de México. Menos en el Estado de México. En el Estado de México y en la Ciudad de México. Sí. Y decían ellos que allá no, porque en aquel entonces la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo, no, yo las voy a sostener de manera propia. Y entonces allá no se eliminaron. Acá en el resto del país sí, y nos afectó muchísimo, porque debemos de recordar algo, don Ricardo. Las escuelas de tiempo completo contemplaban alimentos, sí. Un desayuno caliente para los niños y una comida por allá de las 2 de la tarde. Sí. Y entonces debo reconocer que en muchos de los casos eran los alimentos más importantes que recibían los niños porque no comían más en su casa. Y entonces eso nos lleva a un reto muy importante. Los horarios extendidos podrán ser factibles, podrán llevarse a cabo, sí y solo sí se cuenta con alimentación.
Entonces, le comentaba que en Durango empezamos con 6 escuelas, 2 preescolares, 2 primarias y 2 secundarias, en donde se establecieron las cocinas. Las cocinas de las escuelas nos ayudó el DIF estatal a equiparlas. Gracias a eso pudimos arrancar estas escuelas para el desarrollo de talento con horarios extendidos. Ellos trabajan de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. No, los padres de familia están pero maravillados y encantados. ¿Por qué? Porque sus niños llegan a la escuela y llegan desayunando. Ellos empiezan sus clases 8:30, porque lo primero que hacen es desayunar y desayunar caliente. Y entonces eso, imagínese usted la diferencia entre un niño que llega de su casa sin desayunar a uno que llega desayunando. No, sí, claro. ¿No? Cambia totalmente el asunto de los aprendizajes. Entonces, la idea es que en un primer momento la autoridad federal habla de incorporar un 20% de las escuelas por entidad, pero de manera gradual. Esperemos que Durango no sea de las últimas, sino de las primeras entidades en donde se den los horarios extendidos, y tendría que ser bajo estas circunstancias. ¿Cuál es el otro componente del horario extendido? No significa que vamos a cambiar el plan de estudios o el modelo educativo. No, lo que sucede es que los niños van a trabajar de 8:30 a 1:30 normalmente su contenido curricular. Y después de que comen a las 2 de la tarde, van a empezar actividades extracurriculares. Arte, cultura, deporte, ajedrez, robótica, etc. A ver, dos preguntas me surgen. Sí, señor. Y digamos que yo quiero pertenecer al horario extendido, Sí, pero señor. no tengo cocina. Así es. El gobierno federal me lo va a es, proporcionar. Así es. ¿Qué pasaría con los docentes? ¿Les van a pagar más? No. Qué buena pregunta. Primero, contesto la cuestión de la cocina. ¿De dónde vamos a agarrar personal para cocina? Es ahí donde nosotros entramos en un convenio con los padres de familia. Ahorita, si usted va a nuestras 6 escuelas para el desarrollo de talentos que tienen horarios extendidos, las cocinas son atendidas por madres y padres de familia que de manera voluntaria dicen: yo le entro. Se van rolando. Se van dando vueltas, le van dando vueltas. Y ahora imagínese usted lo rico que cocinan nuestras mujeres en Durango. Entonces, usted va a probar de lo mejor por la sazón de nuestras mujeres duranguenses, ¿no? Entonces, eso es maravilloso. Entonces, ahí ya no tenemos problema. ¿Quién aporta la despensa? Ahí es donde entra el DIF estatal. El DIF estatal nos regala despensas para estas cocinas del orden de los 20,000 pesos a la semana, 25,000 pesos a la semana, de despensa para que les preparen los alimentos a los niños. Luego viene la otra pregunta que usted hace respecto a el horario extendido para los profesores. No, el profesor de asignatura, el profesor pues que está nombrado y que trabaja, él va a trabajar del mismo horario, de 8:30 a 1:30. Cuando viene el horario extendido con las actividades que le mencioné, ahí es donde entran gente que tenemos de descarga. Gente que tenemos de descarga en educación física, profesores incluso que tenemos con descarga, maestros que les gusta el ajedrez y que le van a entrar, etcétera, etcétera. No hay una inversión extra y al maestro no se le va a exigir que trabaje más, porque no hay cómo pagarles. O sea, tenemos que hacerlo con personal de descarga. Decirle que en Durango horas de descarga tenemos, pues no le quiero platicar cuántas, pero hay... Bueno, pues cada maestro de física, por ejemplo, maestros. tiene 5 horas de colchoncito. Nada bueno, más, pues nada eso más. quedan montones. Ahí está. Entonces imagínense de cuántos estamos hablando. Y la verdad es que cuando nosotros hablamos con nuestros maestros de educación física, dicen: yo le entro y le pongo otras 2 horas, otras 3 horas. Entonces hay mucha disposición para trabajar esta parte. Entonces yo creo que los horarios extendidos en Durango van a tener, gracias a esta experiencia que ya estamos viviendo,
van a tener una buena acogida y les va a ir muy bien con estos horarios. Excelente, muy bien. Y ahora pasamos al tema de la escuela es nuestra. Sí. Actualmente se les están dando, si no me equivoco, 600,000 pesos por institución. No, por escuela, ¿verdad? Por escuela. Sí. A ver. ¿Seguirá el mismo? A ver, lo que tenemos que tener claro es que no todas las escuelas necesitan lo mismo. No. Entonces, CEBICET, es decir, la Secretaría del Bienestar es quien maneja ese programa. Sí, el programa no es de la Secretaría de Educación, ¿no? No. Es de Bienestar. Es lo que la Secretaría de Educación hace es acompañar la aplicación del programa. Y entonces hay escuelas chiquitas que reciben 200,000, hay escuelas medianas que reciben 400 y hay escuelas grandes que necesitan 600,000 pesos al año. Sí. Ese recurso ni siquiera pasa por la Secretaría de Educación, se va directamente a los padres de familia a través de un comité que ellos mismos seleccionan y que se les otorga en una tarjeta del bienestar en donde les depositan estos recursos. Y también ellos deciden, con apoyo del director y del supervisor, en qué se va a aplicar esos recursos. Aquí sí me gustaría meter mi cuchara diciéndoles a los padres de familia que nos están viendo que sean muy vigilantes de a quién seleccionan. Así es. Porque hay gente que se ha robado este recurso. Ay, no. Tenemos verdaderos ejemplos terribles. Tuvimos uno en región indígena en donde el tesorero les estuvo diciendo, no, espérense, mire, vamos a hacer el domo, pero no completamos con 600, vamos a esperar a que se junten otros 600. Cuando se juntaron los otros 600, pues toda esa hora que no lo encontramos. Se fue a Estados Unidos, pues quién sabe a dónde se iría, pero ya no vimos ese recurso. Sí, no. Entonces, hay verdaderos ejemplos muy complicados en ese sentido. Lo que sí es que tanto CEBICET como la propia Secretaría hemos mejorado mucho el asunto de auditoría social. Nosotros no podemos intervenir con los auditores de la Secretaría de Educación, pero sí con un esquema que se llama auditoría social en donde los propios padres vigilan la aplicación de estos recursos. Hay que estar pendientes de eso. Sí, señor. Vida saludable es el otro tema. Los puestitos, la tienda escolar, cooperativa, no sé cómo le llamen en el lugar donde nos están viendo. Sí. Pero ha causado mucha controversia porque ya leyéndole ahí habla de sanciones para directivos, Así que a es. cárcel, miles de millones. Sí. A ver, platíquenos. Mire, lo que sucede es que si en este momento usted y yo vamos a una tiendita escolar en donde no se haya aplicado todavía el asunto de alimentación saludable, vamos a encontrar que las tienditas tienen alimentos chatarra de entrada. Es lo que venden. Pues es lo único que venden, pero además refresco. Sí, claro. Y entonces el primer ordenamiento es cómo le vamos a hacer para quitar el refresco y las frituras de las tienditas escolares. Ahí nos vamos a enfrentar a una situación bien complicada porque nos estamos enfrentando a un conglomerado importantísimo como es la Coca-Cola. Perdón por el comercial, pero imagínese el poder que tiene la embotelladora. Sí. Terrible. Y los vamos a sacar. Es ordenamiento. Y si no, se van a meter en un verdadero problema, como bien dice usted, de carácter legal. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a suplir? El asunto es que la mayoría de nuestros niños, cuando bien les va, llevan 20 pesos a la escuela. Con 20 pesos alcanzan para un refresco y unas frituras. Sí. ¿Cómo le vamos a hacer para ahora decirles que va a ser un agua de frutas y una fruta fresca o jícama picada. Jícama con zanahoria, con etcétera. Pepino. Pepino, piña. O bien, ¿cómo le vamos a poder dar un sándwich de huevito o de algo con esos 20 pesos? Entonces, el asunto ahí no es de carácter económico, don Ricardo. El asunto ahí es de carácter cultural. Porque luego entonces el niño va a decir, yo no quiero esas frutas, yo no quiero esa agua, yo no quiero ese sándwich,
me guardo el dinero y saliendo de la escuela, en la tienda va a encontrar lo que siempre come. Sí. Entonces, No, deje usted en la tienda, afuerita de la escuela están los... Afuerita de la escuela. Y entonces ahí vamos a tener que actuar también y pedir la intervención de la autoridad municipal para que todas esas gentes nos las retiren de la escuela. Sí. Pero va a ser complejo. Yo creo que cuando uno le pega a la parte cultural, don Ricardo, se va a tardar un rato. Sí. Porque el asunto es que usted puede alimentar bien a los niños en su escuela y cuando lleguen a su casa van a volver a comer chatarra. Sí. Entonces, ahí es un asunto de cultura que es muy, muy importante. Entonces, ya están ahorita generándose los protocolos para las tienditas escolares. Los vamos a dar a conocer, yo creo que la segunda quincena del mes de enero. Pero la Estrategia Nacional de Vida Saludable no solamente trae la cuestión de la alimentación. Una cosa es la alimentación saludable, otra cosa es el asunto de la vida saludable. Es decir, tenemos la necesidad de revisar cómo están nuestros niños. Desgraciadamente, México ocupa el segundo lugar mundial de obesidad infantil. El primero es Estados Unidos. El problema es que necesitamos saber cuándo nuestros niños presentan esta condición. Para eso hay que medirlos. Y entonces va a haber brigadas que van a ir a las primarias públicas. Sobre todo en primarias tenemos el problema. Son brigadas que van a estar compuestas por 11 personas del IMSS, del ISSSTE, de CEVICET, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, etcétera, en donde les vamos a tomar los biométricos a los muchachos. Es decir, cintura, peso, altura, talla, pero también van a incorporarse salud bucal, salud visual, la aplicación de flúor, etc. La meta que tiene el gobierno federal es llegar en Durango, nada más en Durango, a 198,000 alumnos. Entonces, imagínense el tamaño de la encomienda, ¿no? Va a iniciar ahora en febrero y vamos a capturar todos estos biométricos para definir cuándo el niño está sano, cuándo tiene sobrepeso, cuándo tiene obesidad y cuándo presenta obesidad mórbida. Pues está complicado, ¿no? Y se tomarán algunas medidas, supongo yo, ¿verdad? Así es, se van a tomar de inmediato. Ya tenemos el asunto de las medidas correctivas, porque las medidas van a ser diferenciadas. El alumno que está en talla, en peso, en circunferencia de cintura, etcétera, normal, él no necesita esa parte. Lo único que necesitamos cuidar es su alimentación. Sí. Pero el que presenta obesidad o el que tiene obesidad mórbida, ahí tenemos que ir en cada uno de los casos con acciones diferenciadas. La idea es que todos nuestros niños puedan recuperar su salud y puedan vivir una vida saludable. Es correcto. Y ya para finalizar, sí, los CETES, por ahí escuché a alguien brillante decir que está sugiriendo más bien que desaparecieran los CETES, que porque no sirven para nada. ¿Qué opinión le merece? No, en absoluto. Lo que pasa es que, a ver, los consejos técnicos escolares dependen de esta subsecretaría y yo he sido un vigilante acucioso de que los CETES se lleven de la mejor manera. De hecho, hay un ordenamiento en esta secretaría. Si usted viene el día del CETE aquí, va a ver el estacionamiento solo y la secretaría desierta, porque todo mundo tenemos que ir y acompañar los consejos técnicos escolares. Entonces, es inexacto que no funcionan. Esto viene a raíz de la desaparición de Mejoredu. Cuando Mejoredu desaparece a nivel nacional, dijo, no, pues entonces ahora ¿quién va a ver lo de la mejora continua? Los CETES ya no tienen caso. No. La verdad es que nosotros tenemos al Consejo Técnico como el espacio privilegiado de discusión de los asuntos académicos importantes, de los asuntos pedagógicos que la escuela tiene que revisar, y es el momento en el que se puede reunir el director con su colectivo escolar para tomar decisiones respecto a lo que está pasando. Decirle que se llevan 8 sesiones ordinarias en el año
más los talleres intensivos que son en agosto y en diciembre, en enero, perdón. Y ahorita vamos por la 4ª sesión ordinaria, que es a finales de enero. Yo en lo personal salgo de mi oficina y me voy y visito un preescolar, una primaria, una secundaria en distintas partes de Durango. En esta ocasión, a finales de enero, me toca ir a Vicente Guerrero o a Rodeo. Por ahí la coordinadora estatal de CETES, la doctora Dulce Pérez, me tiene ya programado a dónde tengo yo que ir a visitar. Viera qué importante es para los colectivos escolares que una autoridad los visite en su sete. No, se ponen pero contentos y estamos logrando sensibilizar mucho de lo importante. Son visitas de acompañamiento a los CETES. Por ejemplo, en la primera semana de trabajo de CETES, dimos una visita de acompañamiento a una secundaria general, a un preescolar indígena. No, estaban bien contentas las maestras. A una primaria estatal y a un CAI de educación inicial. Y entonces nos tocó que fuera el día 6 de enero. Bueno, el 6 de enero fue con los directivos. Pues imagínense, 7 y 8 con los colectivos. Pues nos tocó la rosca, oiga. Y entonces... y le salió el monito. Nos salió el monito. Entonces, ahora estamos embarcados con los tamales, pero no importa. La verdad es que vale la pena. Yo le auguro larga vida a los consejos técnicos escolares en Durango. Pues un gusto haber platicado con usted, doctor. ¿Algo que quiera agregar? Sí, solamente decirles que en la Subsecretaría de Servicios Educativos tienen ustedes un aliado. El sistema educativo estatal tiene un equipo académico muy importante aquí y no duden en acudir con nosotros y seguir fortaleciendo el sistema educativo estatal de Durango. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.